Libro de Job, su capítulo 2. Vamos a orar. Buen Dios, Padre Celestial, innumerables son tu misericordia, Señor. Una vez más estamos aquí como tu pueblo para escuchar la exposición de tu palabra, para que tú nos hables a través de ella como solo tú lo puedes hacer, Señor. Padre, pedimos que esa exposición de tu palabra sea para bendición a tu pueblo, para consolación y para edificación. Padre, te lo suplicamos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, continuamos nuestra serie en el libro de Job. Anteriormente ya habíamos abarcado el capítulo 1. Vimos que en todo lo que a Job le aconteció, él no pecó, tampoco le añadió a Dios despropósito alguno, aunque Dios no lo sabía, aunque Job no lo sabía, no sabía cuál era el propósito, pero él sabía, por así decirlo en buen dominicano, que Dios no actúa a lo loco. Y eso es lo que debemos saber, mis hermanos. Nosotros no tenemos explicación para todo lo que acontece en esta tierra. No. Pero sí sabemos que todo está bajo el control de Dios y conocemos que Dios es amor, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Mis hermanos, con conocer a Dios es suficiente. Luego las demás cosas son temas no sin importancia, pero son temas secundarios. Lo que debemos cuidar en esta vida es que las circunstancias no nos quiten la vista del Señor. Recuerden, mis hermanos, que aunque muchas personas quieren decir o dicen que el tema de Job es ¿por qué sufre el justo? La verdad es que Dios nunca responde el por qué Job sufrió. No responde. Y eso nos enseña, mis hermanos, que Dios no nos tiene que explicar sus caminos a nosotros. Nos debe bastar lo que Él nos ha revelado en su palabra. Bien, en la exposición del capítulo 1, vimos, mis hermanos, que Dios es soberano en todo. Dios gobierna en todo. Dios gobierna aún el mismo Satanás. Nos vimos eso cuando Satanás se presentó en la corte celestial. Dios gobierna sobre sus criaturas. Y Dios no tiene que pedirle permiso a nadie sobre las decisiones que Él toma. A nosotros solamente nos corresponde sujetarnos a la voluntad de Dios. Y mis hermanos, mire, a algunas personas les pesan escuchar algo así. ¿Y cómo es que Dios no tiene que explicarle a nadie de lo que Él hace? Bueno, eso es lo mejor. Mis hermanos, ¿usted se imagina que Dios sea todo amor, todo bondadoso, todo misericordioso, y que un Dios tan bueno a la hora de actuar tuviera que pedirle permiso a los hombres? Eso sería algo catastrófico. O tuviera que explicarle a los hombres o a sus criaturas. Eso sería algo catastrófico. Lo mejor que nos puede acontecer a nosotros y el gran consuelo de nosotros es que Dios actúe libremente según su voluntad. Porque ¿qué mejor para nosotros que eso? ¿Qué mejor? Imagínense, mis hermanos, que Dios quisiera salvarnos, pero para salvarnos tiene que pedirnos permiso. Imagínense, mis hermanos, que Dios no hubiese querido traer a ese mundo, pero para traer a ese mundo hay que pedir permiso. Hay que hacer una solicitud. No, mis hermanos. Dios nos crea, Dios nos crea este mundo y Dios controla ese mundo. Si alguien, decía el doctor J. Vernon McGee, quien era opositor de la palabra de Dios, que si alguien no está de acuerdo en cómo Dios maneja su universo, lo único que tiene que hacer es irse a un lugar aparte, crear su universo y manejar su universo a su antojo. Pero mientras estemos en el universo de Dios, debemos sujetarnos a la manera en cómo Dios maneja su universo. A algunos les molesta escuchar eso, que Dios es soberano, pero esa es la verdad. Bien, hermanos, sigamos viendo en el capítulo 2, la segunda reunión en el cielo, la segunda corte celestial, como decimos, como alguien diría, el remate.
Dice capítulo 2, verso 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Mis hermanos, se hace otra corte celestial, otra reunión celestial, y en esa corte, como ya le hemos dicho, solamente hay un soberano. Hay un solo que gobierna todo. Ahí no hay dos contrincantes que se oponen uno al otro. No. Hay un solo Señor y todos los demás son súbditos, incluyendo a Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, el Señor le pide cuenta. ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Ven, mis hermanos? Es Dios quien hace las preguntas y las criaturas responden. En otras palabras, es Dios quien pide cuentas. Aquí no tenemos un enfrentamiento. Vean, mis hermanos, ahora la nueva acusación de Satanás. Leamos el verso 3, 4 y 5. Y dijo Jehová a Satanás, veamos, Dios reafirma la integridad de Job, versículo 3. Y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa? Bien, mis hermanos, yo creo que de nadie, aparte de nuestro Señor Jesucristo, Dios ha dicho cosas como esta. Dios dice de Job que es un varón perfecto, recto, temeroso de él y apartado del mal. También había dicho que no había otro como él en la tierra. Pero ahora le dice a Satanás, tú me incitaste contra él sin causa. Eso es bien importante, mis hermanos. No había ninguna causa en Job para causar los sufrimientos de Job. No. Lo que le acontece a Job no es el producto de algo que él haya hecho. No. Eso es algo que se decidió únicamente en el cielo. Y eso lo dijimos al principio, mis hermanos. Este libro nos enseña que hay cosas que acontecen en la corte celestial que nos afectan a nosotros. Y nosotros no sabemos por qué. No nos enteramos. En este libro Dios nos abre una ventana y conocemos eso por su misericordia. Pero el punto es, y es bien importante, que en Job no había motivo para que le aconteciera eso. Pero también Dios dice algo a Satanás, le dice, tú me incitaste contra él sin causa. Y surgió una pregunta, ¿puede acaso Satanás incitar a Dios para que actúe de cierta manera? Es decir, ¿puede Satanás mover a Dios o convencer a Dios para que haga ciertas cosas, y aún en sus hijos? Esto es algo que mucha gente se pregunta cuando ven el sufrimiento, pero la Biblia nos deja en claro varias cosas en cuanto a nuestro Señor. La Biblia nos enseña que Dios es soberano, Dios gobierna en todo. Por ejemplo, mis hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 1, hablando de la salvación, el apóstol escribe de nuestro Señor, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, Dios hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad, a como le plazca. El rey Nabucodonosor, cuando retomó el juicio después de la locura, en el libro de Daniel, capítulo 4, versos 34 y 35, dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta.
y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué a que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y presten atención a esto, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es decir, ¿usted sabe lo que significa eso? Quien detenga su mano y diga, ¿qué hace? Muchas veces yo le he agarrado la mano a la hija mía. Ven acá, muchacho, ¿para dónde tú vas? Es decir, no hay nadie quien lo controle o lo haga cambiar o lo tuerza de parecer. No hay. ¿Usted sabe qué significa? ¿Quién le diga qué haces? Significa, mis hermanos, que no hay nadie que le pueda pedir cuenta a Él. No hay nadie que esté en la posición de preguntarle a Él. Yo le puedo agarrar la mano a mi hija y decirle, muchacha, ¿para dónde que tú vas? ¿O para dónde tú crees que vas? Ese no es el caso con Dios. Dios hace, no hay quien tuerza su brazo. En el libro de Isaías, capítulo 46, verso 9, Dios profetiza la destrucción de varias naciones. Y Él dice lo siguiente, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Dios hace todo lo que quiere. Dios tiene su consejo. En el Salmo 135, versos 5 y 6 dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro Dios mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que quiere. No es que esto sí, pero eso no, que Dios le da el libre albedrío y como la gente no quiere. No, mis hermanos. Todo lo que Dios quiere lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. No hay un espacio en ese universo donde la voluntad de Dios no se lleve a cabo. En todos los lugares. La pregunta que nosotros nos hacemos, mis hermanos, es entonces, ¿por qué Dios por qué aparenta ser que Dios está actuando de acuerdo a las acusaciones de Satanás? Bien, mis hermanos, lo que vemos aquí en esta escena es lo que algunos dirían un antropomorfismo, es decir, es una figura en la que nos explica algo de Dios como si Dios fuera un hombre, para que nosotros podamos entender, pero no es el caso. Cuando Dios dice, aun cuando tú me incitaste contra Él, ¿puede Dios ser incitado? No, pero es una manera en que Dios nos da a entender la manera en que las cosas, o nos da un poco de entendimiento, la manera en que las cosas están aconteciendo allá arriba. Pero fíjense, mis hermanos, que aun cuando aparenta ser que Satanás está llevando a cabo su obra, se está haciendo la voluntad de Dios. ¿Ustedes recuerdan a José en Egipto, en Génesis? José fue metido en una cisterna, fue vendido, fue acusado falsamente, fue encarcelado. Y cualquiera diría que Dios estaba lejos. Cualquiera diría que los planes de Dios se estaban tronchando. Dios tiene que hacer algo. No, mis hermanos. Precisamente Dios estaba haciendo algo, aun cuando aparentaba que no. Por eso en el libro de Génesis, capítulo 50, verso 2, José dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí. Hicieron mal. Es verdad. Lo vendieron, lo acusaron falsamente, sufrió una condena que no debía sufrir. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Es decir, aún el mal que ustedes estaban haciendo, Dios estaba haciendo su voluntad. Si José no hubiera sido vendido, ¿cómo llegaría a Egipto? Si no hubiera estado en la cárcel, ¿cómo lo hubiera encontrado Faraón en Egipto?
Mis hermanos, alguien dijo una vez, que nosotros entendemos los planes de Dios hacia atrás, no hacia adelante. Otro ejemplo, mis hermanos, en que aparentemente la voluntad de Dios no se lleva a cabo, pero sí se está llevando a cabo, es en el libro de Jonás. ¿Ustedes recuerdan cuando estudiamos Jonás? Jonás, ve a Nínive. No, yo no voy para Nínive. Está bien, Jonás. Jonás paga un pasaje, sube un barco. Oh, sorpresa, se levanta la tormenta. Los marineros claman a su Dios y le preguntan, le dicen a Jonás, despierta, dormilón. Clama a tu Dios, ¿ahí dónde eres? Yo soy hebreo y sirvo a Jehová, el Dios del cielo. Resumida cuenta, le preguntan a Jonás, ¿qué haremos entonces? Pues, tú eres el causante de, tírenme al mar, lo tiran al mar. ¿Y qué pasa cuando Jonás cae al mar? ¿Qué hicieron los marineros? Clamaron al Señor. Aún en la desobediencia de Jonás, Dios usó eso para convertir a esos marineros. Jonás, ve a Nínive. No voy para Nínive. Tú crees que tú vas a hacer lo que tú quieras, pero tú estás haciendo lo que yo quiero. Es mi voluntad la que se lleva a cabo, aunque nosotros creamos que estamos haciendo la nuestra. El ejemplo de Pablo en Filipo. Pablo es en la cárcel en Filipo. Pero es en la cárcel que el carcelero de Filipo pregunta, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego creyó el carcelero y creyó su casa. Fue mediante el encarcelamiento, mis hermanos, ese injusto encarcelamiento, que el carcelero de Filipo y su familia pudieron ser salvos. Otro ejemplo, mis hermanos, es cuando Pablo es encarcelado en Jerusalén, encarcelado injustamente, y el Señor le había prometido a Pablo que él habría de ir a Roma a predicar el Evangelio. Bueno, en medio del juicio, Pablo apela a César y es llevado a Roma. Bueno, Pablo, tú querías ir a Roma, yo te voy a llevar a Roma, y sin pagar pasaje, y con seguridad, en medio del encarcelamiento. Pero en medio del viaje a Roma, la nave sufre un naufragio, y ellos terminan en una isla llamada Malta. Y cualquiera diría, pero ven acá, ¿y cómo es la cosa? Bueno, fue en esa situación que Dios usó para que la gente de Malta conocieran al Señor. Y para que también los marineros y aún el capitán de la nave conociera al Señor. Y más adelante Pablo por fin llega a Roma. Mis hermanos, los propósitos de Dios, nosotros, o los caminos, la manera en que Dios deje los hilos en esa historia, nosotros no conocemos. Pero sí sabemos que Dios tiene el control de todo. Judas traicionó al Señor. ¿Lo traicionó o lo traicionó? Fue culpable de su traición, culpable de su pecado. Pero mire lo que dice Pablo en el libro de Hechos, capítulo 2, respecto a la muerte de nuestro Señor. Él dice, varones israelitas, libro de Hechos, capítulo 2, verso 22. Oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Fue el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. ¿Lo traicionó Judas? Sí. ¿Compadeció Jesús ante Pilato? Sí, lo sentenció Pilato, pero todo eso era según el consejo y el plan de Dios. Nosotros lo sabemos hoy, pero el punto es, mis hermanos, que Dios actúa libremente para hacer su voluntad, aunque nosotros no la entendamos. Y no tenemos por qué entender el plan que Dios ha trazado antes de la fundación del mundo. No basta a nosotros, como Dios le dijo a Pablo, bástate en mi gracia. No basta a nosotros basarnos en la gracia del Señor y conocer su bondad, su misericordia, su amor, conocer su ser. De eso trata el libro de Juan. Pero también, mis hermanos, si analizamos bien la acusación de Satanás, Satanás hace una segunda acusación contra Job. Él dice, verso 4,
Respondió Satanás y dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué está diciendo Satanás? Mis hermanos, Satanás está acusando a Dios, o está acusando a Job, de que la fidelidad que Job tiene hacia Dios no es más que un intercambio comercial. Que Job está siendo fiel al Señor porque todavía él tiene cosas buenas que no ha perdido, por las cuales él puede serle fiel. Job todavía tiene salud, Job todavía está vivo. Y no es eso lo que se predica hoy en día, que si somos fieles al Señor nos dará salud, nos dará larga vida. Pero mis hermanos, no. Dios no nos ha prometido una vida sin sufrimiento en ese lado de la eternidad, ¿no? Pero también piensen en eso, mis hermanos. Ciertamente Job tenía motivos, en medio de todas sus calamidades, él tenía los motivos para serle fiel al Señor. Y Satanás lo sabía. Mi hermano, tú y yo tenemos motivos más que suficientes para serle fiel al Señor, mayores que los de Job. En primer lugar, no sufrimos las calamidades que sufrió Job. Por eso dice, por ejemplo, el libro de Tito, capítulo 6, verso 8, dice, vayan conmigo, Tito, capítulo 6, verso 8. Miren, ¿qué motivo para ser fiel al Señor? Perdón, 1 Timoteo, capítulo 6, verso 8. Primer libro de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 8, dice allí la palabra del Señor. Así que, teniendo sustento y abrigo, ¿cómo debemos estar? Ya, hermano. Mi hermano, Dios te alimentó hoy, te dio ropa, te dio un techo. Mis hermanos, Dios cumplió sus promesas para contigo. Esas son razones más que suficientes para estar contentos con el Señor. Materiales. Pero nosotros tenemos una bendición espiritual mucho más grande para estar contentos, estar agradecidos, estar alegres con el Señor, para ser fiel al Señor. Vayan conmigo, por ejemplo, al libro de Romanos, capítulo 5, verso 8. Romanos 5, 8. Romanos capítulo 5, verso 8 al 11, dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No es eso motivo de gozo para mí? Dios mostró su amor cuando éramos pecadores. Y como si no fuera suficiente, sigue diciendo el verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermano, éramos pecadores. Dios nos reconcilió, nos puso en paz, nos salvó y nos adoptó como hijo suyo. ¿Usted quiere mayor motivo de gozo que ese? ¿Quién se lo quita eso? Nadie. 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 Podemos estar sin nada, mis hermanos, pero tenemos a Cristo. El punto de mis hermanos, nosotros siempre tenemos algo por lo que agradecer al Señor. Siempre. Siempre. Job la tenía en medio de sus calamidades. Y nosotros no hemos llegado a la mitad de la calamidad de ese Job. Bien, mis hermanos, veamos el siguiente punto.
Dios le concede a Satanás su petición, pero en parte. Porque Dios puede conceder como que no, o puede conceder en parte como que no. En el verso 6 dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él es en tu mano, lo pongo en tu mano. Lo que me pediste, la piel por piel, mas guarda su vida. Satanás salió de ahí con una concepción y con una orden. La concepción fue, Job es en tu mano, ¿está bien? La orden del Señor, guarda su vida. ¿Ven, mis hermanos, que Dios es soberano? Dios le está ordenando a Satanás que cuide a Job. Dios le ordena a Satanás que cuide a Job. Es decir, Satanás es un súbdito de Job, de Dios, y aquí todo se está llevando de acuerdo a los planes de Dios. Piensen, mis hermanos, a Dios no hay nada que demostrarle. Dios sabía el principio y el fin de Job. Esto no es un debate de conocimiento, ni de prueba, ni de demostración. Luego, más adelante, cuando sigamos el libro de Job, veremos la gran bendición para el pueblo de Dios que ha sido este libro. Veamos ahora, mis hermanos, las calamidades de Job, versículos 7 y 8. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y tomaba Job un tieso para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Fíjense, mis hermanos, todo lo que Job está sufriendo. Recientemente perdió todo lo que tenía, perdió sus hijos y ahora de repente pierde su salud. Una sarna maligna. Un tiempo en que no hay anestesia, no hay analgésico, no hay medicinas, no hay calmantes. Job está sufriendo esa enfermedad en carne viva. No sabemos con precisión qué enfermedad era la que tenía Job, pero sí la Escritura nos da luz respecto a qué tan grave era. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 7, verso 5, dice, mi carne está vestida de gusanos. Es decir, su piel entró en un estado de putrefacción y de costras el polvo, mi piel hendida y abominable. Job tenía la piel pestilente. Job capítulo 30, verso 17 al 19, él dice, la noche taladra mis huesos. Es decir, él tenía dolores de hueso durante toda la noche. Y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Job sentía tanto dolor que sentía que era violentado desde adentro. Él me derribó en el lodo, hizo semejante al polvo y a la ceniza. Job caía en tierra por el dolor. En Job capítulo 30, verso 30 dice, mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Ustedes saben, mis hermanos, cómo es la carne podrida que se cae por pedazos. Cae negra. Y mis huesos arden de calor. No era solamente que tenía el dolor por dentro, él sentía que los huesos le ardían. Y para colmo, como le decía a mis hermanos, no había anestesia. Había que sufrir todo eso en carne viva. A todo eso, su mujer le dice en el verso 9, entonces le dijo a su mujer, aún retiene su integridad, maldice a Dios y muérete. Mis hermanos, algunas personas han tratado de satanizar a la mujer de Job por lo que le ha dicho. Pero piense bien en lo que ella le está diciendo. Cabe aclarar, mis hermanos, que esa es otra afirmación de la integridad que tenía Job, porque cuando la mujer que duerme a su lado atestigua de su integridad, realmente usted es íntegro.
¿Me entendió? Cuando la mujer que duerme a su lado dice que usted es íntegro, es porque lo es. Aún retiene su integridad, maldice a Dios y muérete. Lo que la mujer de Job le está diciendo es que Job está vivo porque Dios lo mantiene vivo. Y Dios lo mantiene vivo porque no ha pecado contra Dios. Que si él hubiera sido un pecador, ya hace rato, Dios lo hubiera quitado de la tierra. Entonces le está diciendo, para ti es mejor la muerte que la situación que te está pasando. Maldice a Dios para que Él te quite la vida y acabe con tu sufrimiento. Es un intento de consuelo desesperado, pero a la vez es una afirmación de la integridad que tenía Job. La respuesta de Job, y él le dijo, como suele hablar cualquiera mujer fatuas has hablado. ¿Qué? Llevo mis hermanos que la primera ocasión Dios no añadió a Dios en lo que sufría, no le atribuyó a Dios de propósito alguno, pero mira lo que dice ahora, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Mis hermanos, ¿sabe qué nos perjudica a nosotros hoy? A la iglesia de hoy contemporánea. Que la iglesia contemporánea se ha creado la idea de que todo lo bueno es de Dios y todo lo malo es del diablo. Alguien dijo en una ocasión, si la cosa es así, entonces Dios controla muy pocas cosas en este mundo, porque en ese mundo hay muy pocas cosas buenas, hay más malas que buenas. Pero fíjese cómo es que responde un hombre de Dios. El hombre de Dios reconoce que el bien que ha recibido viene de Dios y el mal que ha recibido también viene de Dios. Mis hermanos, Dios tiene el control de todo. De todo. ¿Se equivocó Job? No, no se equivocó, porque mira cómo dice en el verso final, en todo eso no pecó Job con sus labios. Si hubiese estado equivocado, hubiera sido un pecado, porque le está atribuyendo a Dios cosas que él no hizo. Estaría mintiendo respecto a Dios. Mis hermanos, Dios nos ayude a nosotros a poder ver a Dios en cada cosa de nuestra vida. Sean buenas o sean malas a nuestros ojos. Dios controla todo. Todo. Y todo nos viene de parte de Dios. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Si Job fuera un evangélico de hoy en día, hubiera hecho una cadena de oración y se hubiera puesto a reprender y a hacer cuantas cosas y morquetas se dicen no. Job reconoció la mano de Dios, la mano soberana de Dios en todo lo que le acontece. Dios nos ayude a ver, a entender que Dios es el que tiene el control de todo. De todo. Y cuando digo de todo, mis hermanos, quiero decir precisamente eso. De todo. Bien, mis hermanos, Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más nos has bendecido a través de ella. Qué bueno eres, Señor, ya que tu pueblo, estamos aquí como tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada vez más, a verte en todo, a entender, Dios mío, que tú eres soberano en todo, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, en el gozo, en la tristeza, en la vida y en la muerte. Tú eres soberano, Señor. Ayúdanos a entender eso y a vivir de acorde a esa verdad, Señor. Lo suplicamos en nombre de Jesucristo. Amén.